La numerología también es importante. No es cualquier número que se elige, cualquier número de días, no es cualquier color que se elige. A veces un listón color azul no es un listón color azul, es una cadena, es una energía milenaria que está amarrando a dos personas y se utiliza, pero parece un listón, pero en el fondo es el vehículo de una situación psicológica poderosísima. Entonces, a través de ese listón que está minuciosamente elegido por una mente veloz interna que rápido va a buscar las cosas, y eso se hace ya desde un lugar no racional, pero después de muchos años de práctica, se elige ese símbolo que va a poder vehicular esa energía. Si el color es otro, el cerebro no lo va a aceptar y no va a vehicular la energía. Simplemente el acto no va a funcionar. Entonces he ahí también el misterio, porque en la psicomagia hay una conexión. Y es por eso que es psicomagia, hay algo sincrónico. Es que llega un momento en el que se baila con él o la consultante. Es como, yo no estoy por el asesinato de toros, pero es como en el toreo. Es decir, que en un momento el torero entra en el sitio. El toro y el torero son uno. Y se escuchan desde un lugar intuitivo. Entonces hay una conexión. Y yo no digo de inconsciente a inconsciente, pero de una situación no racional a una situación no racional. Como si tú y yo fuéramos lo mismo, estuviéramos nadando en las mismas aguas simbólicas y tu memoria está unida a mi memoria y de repente surge el acto. Y ha pasado tantas veces, es decir, que lo que surge en la mente de, llamémoslo así, del psicomago, en el caso de mi mente, o de la mente que me habita, corresponde a la situación, perfectamente, y la persona sabe. Entonces nos decimos, ¿te hace sentido? Y me dice, sí, me hace total sentido. Entonces se le aconseja el acto y la persona ve, mientras se le da el acto, su propio recorrido. Ya cuando se le aconseja el acto a la persona ya lo está viviendo. Es decir, que ya les expliqué el fenómeno de las neuronas espejo. Y cuando vimos en el módulo de tarot, yo me identifico a ti cuando hablo, cuando te digo el acto, tú estás viviendo el acto a través de lo que te estoy diciendo y de las imágenes que te estoy inspirando. Entonces te digo, te vas a maquillar todo de negro, ¿sí? Y te vas a vestir con un pasamontañas y un sombrero negro y lentes oscuros y guantes, y te vas a vestir toda de negro, con una piedra negra aquí con escrito falsa culpa por haber asesinado a mi madre. Y te vas a ir por la calle, ¿sí?, detrás de tu padre. Entonces eso va a hablar de que cuando ella era niña, su padre la culpabilizó por la muerte de su madre, porque cuando nació su madre murió. Entonces ella lleva, y el padre la crió y se comunicó poco con ella. Entonces ella vivió como en la oscuridad, con una falsa culpa por haber matado a su madre, porque nadie es suficientemente potente para matar a nadie, en la verdad, a menos que sea con una pistola. Pero al final de cuentas, ¿quién sabe quién disparó esa pistola? No es la persona, pero detrás de esa persona, ¿quién está? Genealogía, sociedad, cultura, ¿no? Los hombres que matan a las mujeres o las mujeres a los hombres, y detrás está la voluntad de la existencia que quiere que eso suceda en ese momento y uno no puede saber por qué. Entonces, para saber el porqué de las cosas, pues creo que habría que mutar un poquito. No sé si todavía estamos en esa situación. Entonces, aceptar que el misterio también está ahí. Entonces, va detrás y ella procesa una situación psicológica que está viviendo, ¿no? Es decir, que vive en la oscuridad, encerrada, ella tiene la sensación de que no tiene derecho al mundo, y todo eso en una situación metafórica lo hace surgir de su cuerpo, y lo ve, y lo vive, lo teatraliza y lo reconoce. Y en ese momento es como entrar ahí y lo vive. Primero ir
lo vivo y le digo, lo vives y caminas detrás de él. Entonces ella está como reconociendo la vida que ha vivido. Entonces ella se pone a llorar mientras se lo estoy contando porque siente a través de la imagen el dolor que representa su situación psicológica, la puede reconocer y reconocer también su dolor. En ese momento le digo, después van a la casa y él te dice, hija, amada, lo siento mucho, es una falsa culpa, nadie es suficientemente poderoso para crear una muerte como esa, lo siento, no era consciente, pero ahora lo soy. Ese hombre tiene una foto de su papá y poco a poco la desviste y la baña sin tocarle los senos, ni el pubis, ni las nalgas, para que no haya confusión y que no se convierta en algo genital. Entonces él la lava, la limpia, la baña, la baña, la baña, y ese negro es como la inhibición a entrar al mundo. Las inhibiciones son energías psicológicas, no es nada real, porque no hay ninguna inhibición a estar con los otros, no hay ninguna inhibición a unificarse con el universo, no hay. Es una forma de ilusión, es una contractura energética, una orden comportamental, pero que se aparece como una contractura. Entonces lo que se hace es a través de esa situación, con esa llave, que es el padre, porque una vez que uno identifica al padre, es como una llave, él te inhibe, él te desinhibe, es como la vacuna. El suero, ¿no? Con el mismo veneno de la serpiente te sanas. Entonces, el que te produjo la contractura, te la libera. Entonces le digo, vas limpiando. Entonces, ella va sintiendo que esa prohibición de entrar en la vida se deshace. También yo me muero por ti, mamá. Es decir, que no vivo para pagar tu muerte y no entro en la vida para pagar tu muerte. Es una forma de culpabilizarse y de pagar a través de su muerte en vida la muerte de alguien. Entonces ahí se le libera y se le permite volver a la vida, ¿sí? Se toma la falsa culpa, se le saca y se le pinta toda de plateado. ¿Por qué toda de plateado? No es una pinturita. El plateado lo puedes ver en los que hacen esculturas vivas en las ramblas, en las plazas, que pones un peso y se mueven. Puede ser eso en ese contexto, pero en un contexto como el nuestro ya no tiene nada que ver con eso. El plateado, el dorado es valorización, es el metal más noble, son los metales nobles que en la alquimia representan el proceso de concientización, de elevación a la conciencia, es decir, elevarse a la altura de su propia conciencia, reconocer el valor fundamental que es la conciencia. Ese es el oro y esa es la plata. Es un reconocimiento total del todo valor de la existencia en la persona. Es un impacto y además hecho por un arquetipo paterno o materno, es decirle, tú te puedes identificar, a eso te doy el permiso, como te ordené que murieras en vida. Ahora esto. Y si uno recibe el permiso de los padres, ¿no? Es como la palabra divina. En ese momento el cerebro simplemente dice, ahora lo puedo hacer. ¡Pah! Se identifica. No sé si he hablado de eso, yo creo que lo hablé en el tarot. Lo dijimos, que las llaves maestras del cerebro son padres, videntes, doctores, curas, etc. Entonces, cuando tú metaforizas al padre, inmediatamente el cerebro lo reconoce como el padre, es la llave que te da el permiso o te inhibe, ¡tac! Y te abre. Entonces, en ese momento, la persona recibe la información toda de plateado, le dice, ahora vístete toda de plateado, y la saca a la calle y hacen el mismo recorrido que hicieron. Yo le explico a la persona, y haces el mismo recorrido que hiciste con el padre, pero ahora agarrada de tu brazo y mostrándote. Es decir, que ahora te doy el permiso de unirte al mundo y te acepto y camino contigo, te reconozco. Y tomamos la piedra de la falsa culpa, nos tomamos una barquita y vamos al mar, y la tiramos por detrás de nuestro hombro izquierdo, es el lado del corazón, el hombro izquierdo es el lado del corazón, mirando los ojos al Padre,
para aceptar la muerte finalmente de la madre, porque en el fondo, culpabilizando a la hija, la mata para que la madre se inmortalice a través de ella. Entonces es dejar a la muerte, y se le dice los muertos con los muertos y los vivos con los vivos. Y ese proceso, y luego se regresa, y el mar es el océano, pero también es el mar, mamá, madre. Es decir, que ya se deja de identificar a la mamá y entra en el gran océano de la madre para poder recobrar su propia maternidad, su propia feminidad, etc. Y se termina el proceso en que el padre le dice, ahora puedes ir a hacer tu vida, y ella se va. Entonces cuando tú le dices, le cuentas el acto a la persona sin todos los detalles, porque eso va en mi mente, eso va rapidísimo, y es todo el proceso que yo le propongo. Pero todo ese proceso ya está en mí, está en mi base de datos. Entonces yo simplemente le digo el acto, pero ella lo sabe, la persona cuando se le cuenta la historia, ella sabe lo que representa todo esto. Nosotros lo sabemos, somos soñadores, todos soñamos. Entonces cuando se le cuenta un cuento a una persona, su mente metafórica inmediatamente va uniendo todo a su historia. El cerebro humano es analógico, metafórico más que lógico. Entonces es como una telaraña, yo te cuento esto y hago vibrar a todas las campanitas que están en tu cerebro. ¿Ves? Entonces tú haces la unión. Yo te doy el acto como una gota de tintura y tú la dejas entrar en tu vaso y teñir a tu propia agua. Yo no la puedo teñir porque no te conozco completamente. Entonces lo que hago es que yo toco un punto y desde ese punto neurálgico todo va a vibrar, lo tuyo, pero no lo mío. Sin embargo, hay una conexión que hace que una intuición profunda pueda llevar a concebir el acto. Y los símbolos y los símbolos y la secuencia del acto tienen que ser perfectos. No puede haber una cosa antes que la otra y no se puede equivocar ni de color ni de forma para que realmente funcione. Y por eso que es una ciencia artística. ¿Ves? Y pide mucho rigor. A veces no parece. Por ejemplo, cuando a veces aconsejo algunos actos, sí hay actos impactantes y etcétera, etcétera. Pero a veces dicen, ay, entonces yo puedo aconsejar un acto e inventarme mi propio acto. Todos sabemos hacer psicomagia. Sí y no. Es decir, que inventar cosas y unir cosas y poner una al lado de la otra, y eso se puede, pero no siempre va a funcionar, porque pues hay que crear una especie de mito, hay que crear una secuencia con colores específicos, todo, la barca, el océano, todo tiene que tener un sentido. Es decir, que cuando se aconseja el acto, uno no está viajando en los símbolos, uno está en el contenido, y ese contenido toma forma a través de los símbolos, y tiene que ser preciso para que sea una metáfora, porque si no es un patchwork de símbolos, uno al lado del otro, y no quiere decir nada. Amote, y no es te amo, es amote. Y tú tienes que lograr que la palabra, que la frase sea, y es te amo, para que la mente lo pueda entender y lo pueda procesar. Entonces, si es que nos encontramos, y les aconsejo actos porque esa es mi intención, a mí el propósito de todos estos, de nuevo, para mí el propósito de esta escuela online, en el fondo es para prepararnos a entrar en acción. Es decir, que nuestra mente esté lista. Por eso educo a nivel de símbolos con el tarot, que es muy importante. Está la comprensión de la genealogía, que es fundamental para después poder detectar dónde están las situaciones que nos inhiben y poder trabajar sobre ellas. Trabajo sobre el psicochamanismo también, que es comprender cómo la mente es colectiva y entrar en contacto con esa energía fundamental que nos habita y nos mueve, porque al final de cuentas pues, es al servicio de esa dimensión conciencia en ti,
para poder liberar a la energía, llamémosla conciencia, vitalidad, amor, fuerza, intuición y todas las dimensiones amplias del ser. Y es prepararnos para, digamos, vivir esa situación amplia. Entonces, todo esto es una preparación para realmente entrar en un proceso transformativo. La teoría no basta. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo así para estar bien preparados y bien preparadas.